Por lo que agradezco muchísimo, como cada semana. Tuvimos una pausa, pero ya regresamos. Tuvimos la transmisión especial de Fórmula en las elecciones de los Estados Unidos, pero ya Susana Cueto, presidenta nacional de Presidentes MX, bienvenida de nuevo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan, saludar a tu audiencia y a mis compañeras. Muy contenta de volver a compartir después de 3 semanas. Sí, así es. Luisa Gutiérrez, consejera nacional y regional del PAN, fuiste diputada, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y eres debatiente en este espacio. Qué gusto saludarte de nuevo. Como siempre, saludarlos, es un gusto. Además, los extrañaba muchísimo, tengo que decirlo. Siempre es de verdad padrísimo verlos a todos ustedes. Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias. Me da gusto retomar la mesa. Pues aquí estamos para discutir varias cosas y aquí la pregunta pues es ¿temas nacionales o temas de la Ciudad de México? Lo que tú quieras. ¿Cómo viste, Luisa, la reunión del G20 y la participación de la presidenta de México y este llamado que hace a sembrar paz, a sembrar vida y a dejar de sembrar guerras a través de la utilización del 1% del presupuesto mundial en armamento a forestar el planeta? Un tema fundamental. Y de verdad que coincido plenamente con la presidenta de la República y lo hemos dicho en distintos espacios. O sea, el tema de no ser egresados de las mismas siglas o de los mismos colores partidistas no implica que no se reconozcan las buenas ideas. Y por supuesto que yo creo que es una intención y un deseo de todos que reine la paz en el mundo. Y por supuesto lo que implica también la utilización de los recursos públicos, como tú bien dices. Si bien es cierto que se utiliza mucho dinero en armamento, podría utilizarse en otros temas que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo, sobre todo de aquellas naciones que lo necesitan, e incluso en la reconstrucción de muchas otras que han visto parada su día a día, su cotidianidad, que ya no viven en paz, que ya no viven. Creo que incluso ahí tendríamos que estar poniendo los puntos sobre las IES. Lo cierto es que el conflicto es mucho más complejo que el solamente tener buenas intenciones. Es por supuesto, es una buena palmada para el mundo, pero me queda claro que eso no se va a resolver solamente con con un discurso, ¿no? Habrá que hacer acciones contundentes y reales. A ver, Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, lo que dice Luisa. Pues la presidenta fue a sembrar una semilla, ya estará en las naciones y en los organismos internacionales regarla para que florezca y dé resultados. No sé tú cómo lo veas. Varias opiniones al respecto. Primero, creo que podemos tomarlo como un valioso comentario que hable de la paz bajo un contexto que yo retomo lo que se está mencionando de Estados Unidos, lo que dijo Biden, la respuesta de Rusia. O sea, hay tensiones, la verdad, por el tema de armamento nuclear. Ese tema, pues, merece nuestra atención y creo que el mundo necesita paz, sin lugar a dudas. Pero que ella mencione que retomemos esta estrategia de destinar el 1% del presupuesto para reforestar, me parece un tanto incongruente. Si analizamos y damos por hecho que en el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador se reforestó, se deforestó el Tren Maya y toda nuestra selva y pues está en un grave daño. Más de 10 millones de árboles ¿No fueron talaron. replantados? No, o sea, al final del día... Toda obra de desarrollo trae... No hay manera como medioambientalista poder justificar la tala de 10 millones de árboles. Porque lo que mencionaban sobre el Tren Maya, que digo, no es el tema de fondo, pero vale la pena mencionar, que había otros tramos previo al lado de carreteras que se podían utilizar donde no iba a haber daños tan graves para las especies que habitaban en eso. Porque quienes han visitado el Tren Maya, quienes han ido a visitar esa zona, han tenido videos donde muchas especies están ahí en las vías muertas. Al final del día es atroz ver que no va a ser el jaguar que fue en otro país. Bueno, hay que ver las fotografías del mapa. Pero además el Tren Maya de ida, porque solamente va de ida, no viene. No, y que vienen más tramos. Desde mi punto de vista, yo como crítica, como opositora, digo, ok, bueno que lo mencione, yo espero de ella como presidenta que no tale ni un árbol más, o si llega a hacerlo, pues que por lo menos sí retome especialistas. Recordemos que hay planes para ver si vialmente es ambientalmente viable una obra. No hubo en este caso y bueno, creo que es lamentable, ojalá eso se retome. Pero bueno, rescatable que mencione a la paz,
no rescatable la parte de incongruencia de haber talado más de 10 A ver, es 10,000 llevar a nivel árboles. mundial un programa del gobierno de México que se llama Sembrando Vida. 442,000 personas beneficiarias de este proyecto. Resultado, 1,200 millones de árboles plantados por cada millón de hectáreas, lo que significa pues más alimento también para las familias. 250 millones de árboles frutales para el país y 600 forestales en parcelas, con un aumento, por mencionar dos rubros, del 20% en la producción de café y 40% en la producción de cacao. Llevarlo a nivel mundial, pues suena bien. Susana Cueto. Pues pienso que es importante recordar quién es Claudia Sheinbaum, quién es la doctora Claudia Sheinbaum. Ella es una mujer a la que le interesa muchísimo el medio ambiente y que por supuesto que creo que es muy importante reforestar este país. Y sí, cuando se hizo el Tren Maya también se reforestó lo que se fue deforestando. Y bueno, creo que es importante sí mencionar que en cualquier obra que se hace, pues se talan muchos árboles, cualquiera que sea, ¿no? Que ha pasado en todos los sexenios de este país. Siempre se ha tenido que, cuando se tiene que construir, se tienen que tirar árboles, es una regla, pero también pues recordar a cuánta gente beneficia este tren Maya, que es gente que había sido invisibilizada durante tantos años y que por primera vez es visible para un gobierno. Y además creo que es importante mencionar que pues Claudia, la doctora, demuestra que pues no está Andrés Manuel López Obrador detrás de ella, ¿no? Porque ahí está. Bueno, quedó la duda con lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Viajando en un avión con miles de pasajeros y yendo a una cumbre que no se había asistido, por lo menos en el último sexenio. No se había asistido en el último sexenio por parte del presidente de la República a una cumbre, había mandado representantes. Acabas de tocar un tema que está en la agenda, que está en el taxi, que está en la sobremesa, que está en las familias y está en los chats, tanto de mis tías y de mis tíos, como también de mis amigos. Llegan a los la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Oye, Juan, y la verdad es una verdadera tragedia para este país, para los derechos humanos, que la Comisión Nacional de nuevo tenga al frente a Rosario Piedra. Lo cierto es que ha sido una comisionada que ha dejado mucho que desear, que no se ha preocupado verdaderamente por la protección de los derechos humanos y bueno, ni hablemos de las resoluciones que ya son inexistentes. Lo cierto es que pareciera, o por lo menos se dejó ver un conflicto respecto al nombramiento, si se ratificaba Rosario o bien se iba a... Bueno, No, sí, adelante. O bien me está se haciendo iba señas a con la abrir, cabina. se Sí, iba- de los tiempos, tú no que te preocupes. ¡Ay, qué susto! Estaba en la terna Nayeli Ramírez. Nayeli Ramírez. Tania Lari, tú la conoces bien, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y creo que hizo muy buen papel, digo, es una persona que tiene gran trayectoria por los derechos humanos. A mí me hubiera encantado tenerla frente de la CNDH. Desgraciadamente, pues hicieron sus mañas, su cochinero e impusieron a alguien. Creo que eso fue evidente. Yo solo diría algo, objetivamente. Si los senadores de Morena la calificaron, entre todos ellos, solo hubo una persona que le diera un punto. ¿Por qué no? Los mejores calificados fueron los que llegaron a la terna, ¿no? Creo que eso yo lo dejo a reflexión. Necesitamos a los mejores perfiles. El tema de derechos humanos es un tema muy sensible. Se necesita un ombudsman que esté a la altura de las circunstancias que México enfrenta. Y creo que Nayeli, gran pérdida para México, porque hubiera sido un gran papel. La verdad, yo hubiera sido la primera en aplaudir. Pero si me dejas A ver, la jiribilla, Luisa, por lo favor. cierto es que pareciera, o por lo menos tras bambalinas, se decía que la candidata de Andrés Manuel era Rosario y que la candidata de Claudia Sheinbaum era Nayeli y que al momento de la votación el Senado le dejó muy claro a Claudia Sheinbaum quién en realidad seguía mandando en este país, lo cual creo que es digno de llevarse al análisis. Eso es lo que se dice tras bambalinas. Pues no sé, pero tras bambalinas me parece suposiciones, y es en tiempos de mujeres intentar restarle a la presidenta de México, que vaya que ha mostrado que tiene las faldas bien puestas, pues su determinación como mandataria de este país. Susana Cueto, Pues, este tema anecdótico, voy contigo, Sí. la bolita de fuego, ni modo, te tocó. ¿Qué opinas de la gestión de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su ratificación en el encargo por parte de los senadores? Que la presidenta de México dijo, eso es facultad del Senado, no del Ejecutivo.
Pues exactamente, que es el Senado quien era el encargado de ratificarla y que más allá de lo que yo opine personalmente de Rosario, que Pero pienso cuéntanos qué opinas. pues pienso que que podría ser un mejor trabajo, sí comparto Tiene esa esa opinión. oportunidad. Y te dice reconozco Susana. que tengas esa opinión. Se me pero, hace bastante pero lo autocrítico. que a mí sí me impacta un poco es que entre mujeres nos sigamos creyendo ese cuento de que tiene que haber siempre un hombre detrás de nosotras para lograr cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es llevar la discusión a un punto donde ya no la estaba llevando, pienso ¿eh? que el Senado esté para nada en contra de Claudia o que siga siguiendo órdenes de nadie más que de la presidenta de la República, que es Claudia Sheinbaum, que después de 200 años de luchar para lograr tener este espacio, pues pienso que es muy importante. Yo no señalo a Claudia sí. por eso, pero sí 30 señalo segundos, Tania, a antes de las que y nos los acabe el senadores. tiempo. La verdad creo Tania Larios. que es importante que haya crítica y autocrítica. Yo celebro que mencionen que al final del día fue una lamentable gestión al frente de Rosario Piedra. Ahora a ver si quiere hacer algo digno, algo diferente. Esperémoslo porque lo vamos a exigir. Y bueno, esperamos que las y los senadores tomen este papel y los nombramientos con mucho más decoro, porque hay que poner a los mejores perfiles, no a los peores. Y si hay alguien que no calificaron apta para ratificarse, es una vergüenza nacional, vulnera a todas las víctimas de este país tener a una persona que no ha dado el ancho a una responsabilidad. 30 importante. segundos para concluir, Luis. Nada más ser muy clara en que no tiene que ver con un tema de género, por supuesto que no, por el contrario. Lo cierto es que tampoco podemos excusar una realidad, y la realidad es que hoy las decisiones, al parecer, o por lo menos esta, no fue tomada por quien ostenta la persona presidenta. Más allá de si es él o ella, al final del día quien se Nos fue, cae el corte. pareciera que es quien tomó la decisión. Hablamos en una semana y usted lo escucha mañana a las 6 de la